Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de la estabilidad y la transición política que vive Ecuador cuando pensamos que, bueno, al menos hemos resuelto uno de los primeros problemas, que es el problema de la estabilidad política. Sin embargo, en medio de esta crisis que ahora tiene la particularidad de ser extremadamente seria porque se ha complicado la pandemia, estamos viviendo el mes con mayor cantidad de muertos, con mayor cantidad de enfermos, con todos los hospitales colapsados, con una vacunación absolutamente confusa, donde no sabemos en qué momento hay que vacunarse, en qué momento, en dónde hay que vacunarse, quiénes se pueden vacunar. Todo es algo no decidido, no planificado. Se trata de crear un sistema en este momento para vacunaciones, ya se crean centros de vacunaciones, pero la vacunación no llega ni siquiera a 50.000 personas. La situación se ha vuelto crítica porque uno de los factores más importantes que deciden si el gobierno de Guillermo Lasso podrá continuar es justamente la vacunación. La prueba de fuego del gobierno de Lasso, que asumirá el 24 de mayo de este año, es si él realmente puede cumplir con los 9 millones de vacunas en los 100 primeros días. Esto significa que tiene que vacunar cada día a 90.000 personas. Nosotros en los 2 meses que llevamos desde que empezó la vacunación apenas hemos podido vacunar 50.000. Esto dependerá no solamente de la vacuna, de la dotación, segundo, de la logística, tercero, de la predisposición de la población a aceptar la vacuna, cuarto, de la capacidad que tenga el presidente para mover los recursos que dispone, los recursos estatales, esto quiere decir médicos, enfermeras, auxiliares, promotores de salud, promotores de vacunación, todo eso lo que le da la posibilidad de llegar a ser la persona que cumple con su primera promesa, que es 9 millones de vacunados en 100 días. Si eso no se cumple, por supuesto, Guillermo Lasso tiene la gran posibilidad de ir a un juicio político. La segunda posibilidad de que Guillermo Lasso no pueda ser estable en su gobierno, está determinada por su segunda propuesta, su segunda promesa: 3 millones de empleos. Eso significa que más o menos tendría que tener un promedio de 750.000 empleos por año, algo que por supuesto no lo pudo cumplir ni de broma Lenín Moreno, que ofreció 250.000 empleos en sus 4 años de gobierno y con condiciones mucho más favorables, y no llegó ni siquiera a mejorar el empleo en el Ecuador, sino que al contrario produjo el desempleo de más de 70.000 empleados públicos y generó una ola de desempleo y desocupación que produjo lo que se llama una deflación, es decir, la población no tenía dinero, no había circulante en las calles, aunque había productos. Y esto a su vez ha conducido a una quiebra de numerosas empresas, a quiebra de agricultores, a quiebra de pescadores, a quiebra de industriales. Hoy, además de acarrear la crisis generada por el gobierno de Lenín Moreno, en la que el Ecuador tiene que sostener una deuda de 70.000 millones de dólares, un déficit de -9 en su crecimiento. El número de pobres se ha triplicado.
Y si eso no logra ser resuelto por Lenín Moreno, los pobres son el peor enemigo de este gobierno. A diferencia de lo que pasa entre los países desarrollados, que el peor enemigo de un país desarrollado es otro país desarrollado, como por ejemplo el peor enemigo de Estados Unidos es China en este momento. El peor enemigo de los países pobres son los pobres. El enemigo, el sistema colonial permitió un cierto margen de tolerancia a la pobreza por parte de la población, y cuando el número de pobres, el número de enfermos sobrepasó ese margen de tolerancia, esa capacidad de contención que tenían los gobiernos, se vino las guerras de la independencia. Durante la vida republicana, en el primer siglo, la derecha católica ecuatoriana, también dueña del poder durante 100 años, tuvo el crecimiento desmesurado de los pobres, especialmente en la costa, lo que produjo la revolución liberal, cuando ya no pudo contener ese gran número de personas pobres. Hoy, Ecuador se enfrenta a una pobreza que empieza en 1999 con la quiebra bancaria en la que Guillermo Lasso es partícipe, y se complica en los años de Lenín Moreno, cuando a los pobres se les suman los deudores, los endeudados, y la banca se convierte en el principal acreedor y en el principal opresor del Ecuador, de los ecuatorianos, al igual que los que ofrecen créditos comerciales. Entonces, el hecho de que la banca se haya convertido en poder es simplemente una prueba de que el número de endeudados ha crecido tanto que los banqueros, los acreedores, se han visto en la necesidad de convertirse en poder político para utilizar las Fuerzas Armadas, la policía, el ejército, la ley, la justicia, para no perder sus recursos financieros, sus recursos económicos. Y esto nos lleva a que los deudores y los endeudados del país son el principal problema para el gobierno de Lenín Moreno. Podríamos señalar entonces que el número de pobres, el número de endeudados serían la tercera y cuarta razón por la que es muy probable que en 12 meses Guillermo Lasso sea sometido a un juicio político por incumplimiento de las promesas electorales y por tener empresas en paraísos fiscales. Recordemos que tiene 49 empresas en paraísos fiscales, y de acuerdo con la ley eso no le permitía ser candidato a las elecciones de Ecuador. Teniendo esa falla, esa herida, esa cicatriz, el gobierno de Guillermo Lasso nace con una pata coja, no solamente en el presidente, que casi no puede caminar, sino que nace con una pata coja en el mismo funcionamiento del Estado, pues su presidente, el presidente electo, no podía ser candidato legalmente, y eso es una de las razones por las cuales tiene la seria posibilidad de ser sometido a un juicio político de destitución y al mismo tiempo a una muerte cruzada. Otro de los grandes problemas con los que se va a enfrentar es, ya hemos visto, lo que se llama el plan de gobierno, que sería prácticamente la quinta razón por la cual él puede ser destituido: el incumplimiento del plan de campaña. Por supuesto, hay un elemento fundamental que es la séptima razón por la que Lenín Moreno puede llegar a ser destituido y puede su gobierno encontrar finalmente
una existencia muy corta. Es la misma cuarentena y el distanciamiento social. Ya en este momento, este viernes, sábado y domingo, tenemos toque de queda. Nadie puede salir de sus casas durante los 3 próximos días. Estamos hablando que estamos recién en la última semana de abril. Sin lugar a dudas, y como está siguiendo la pandemia, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, en la llamada tercera ola de la pandemia, en el momento que suba al poder Guillermo Lasso, se tiene que producir una nueva cuarentena obligatoria, probablemente como en Chile ya ha sucedido, y esta nueva cuarentena obligatoria va a significar lo que ha significado para Ecuador la cuarentena y el distanciamiento social: una catástrofe económica y una catástrofe social. Vale señalar que el centro de la civilización del siglo XXI en todo el planeta ha sido la movilización humana. Lo que más ha evolucionado, lo que se ha transformado de manera más dramática y más visible, ha sido que pasamos de una época de caballos de paso, de carretas, al automóvil, luego pasamos al avión. Ahora estamos hablando de aviones supersónicos y de comunicación permanente, de saltar fronteras, de internet. Uno de los grandes, este sería posiblemente prácticamente el 6º y 7º problemas. Las mentiras de campaña y la cuarentena obligatoria a la que se tiene que ver son medidas que afectan gravísimamente la estabilidad del gobierno. Afectaron gravísimamente la estabilidad de Lenín Moreno, y Lenín Moreno pudo salir de esa crisis gracias a que hubo elecciones. En el caso de Perú no fue posible. Hubieron 5 presidentes que no pudieron resistir no solamente el lawfare que se produjo allá, sino que no pudieron resistir la cuarentena y el distanciamiento social. El recuperar el transporte, la movilidad humana, la interconexión social, restablecer las relaciones para que restaurantes, gimnasios, escuelas, colegios, universidades, centrales de transporte, las vías, las carreteras, los taxis, los buses, los aviones, los camiones, todo pueda volver a la normalidad después de este evento social y evento sanitario, es muy difícil para Lenín Moreno, y lo fue y lo será muy difícil para Guillermo Lasso, básicamente por no contar con presupuestos. Recordemos que el Ecuador, nuevamente, es un país que pasa de ser uno de los países con el mayor endeudamiento público y el mayor endeudamiento privado del mundo, no solamente de Ecuador. Y esto hace que los acreedores, como el banquero Lasso, sean odiosamente vistos. Por último, está el enfrentar una guerra contra la Internet. A no dudarlo, Guillermo Lasso, junto con los dueños de los medios de comunicación, han empezado ya una guerra contra la Internet. El asunto es que durante toda nuestra vida, desde la colonia hasta la llegada del Internet, la información pudo ser controlada por los más ricos y por los dueños de los medios. Pero con la llegada de la Internet, la información y el conocimiento están fuera de control. Mientras que en los canales de televisión, los invitados a opinar, los que llegan las entrevistas, los que llenan los foros, los que llegan la opinión pública, entre comillas,
son gente seleccionada por el dueño del canal, por el sicario mediático o periodista de turno. En la internet, cualquier persona, usted y yo, podemos decir nuestra manera de ver, nuestra opinión y convertirnos en consejeros de internautas, y esto es algo muy importante. La sociedad en Ecuador deja de ser una sociedad de ciudadanos que llegó a consolidarse como pico máximo en el tiempo de Rafael Correa y pasa a ser una sociedad de internautas. La diferencia entre el ciudadano y el internauta está en que el ciudadano es un individuo que tiene deberes y derechos que le da el gobierno y el gobernante de turno, y que también se lo puede quitar el gobierno y el gobernante de turno. Por ejemplo, el derecho de ingreso a la universidad, el derecho de estudiar, el derecho de de tener asistencia médica, de tener medicamentos, de tener unidades de cuidados intensivos. Eso lo decide el gobierno, no lo decide usted. En cambio, con el internet aparece un nuevo tipo de ser humano que se llama el internauta o persona. La persona se diferencia del ciudadano porque es un individuo que desde niño aprende a escoger en todo. Y finalmente, cuando llega a ser adulto, no se le puede quitar el derecho de tener su propia opinión, sus propios gustos, decidir con quién casarse, con quién vivir, dónde vivir. Si no le gusta vivir en este país, puede irse a cualquier otro. Si no le gusta el gobierno, puede protestar, puede tumbar el gobierno. Tiene recursos, tiene conocimientos, tiene el celular, tiene la relación social y comienza a convertirse en verdadero peligro para un modelo de gobierno que hasta antes del siglo XX, sea marxista, capitalista, comunista, socialista, se basaba fundamentalmente en una población obediente y no deliberante. Y se les enseñaba a las personas mediante la denominada educación, a ser obedientes, no a ser deliberantes. Mientras en Estados Unidos lo que enseña la educación es a ser inteligentes y razonadores, a ser inventivos, creativos. En Ecuador se enseña a ser obedientes, sumisos. Esto explica por qué en Estados Unidos los ricos provienen de gente que ha realizado grandes innovaciones y aportes. Por ejemplo, si hablamos de Henry Ford, creó la producción en serie. Si hablamos de Thomas Alva Edison, el otro multimillonario de los Estados Unidos a comienzos del siglo XX, hablamos de la invención del foco, estamos hablando de la invención de... tuvo más de 1000 y pico de inventos. Hablamos de Firestone, inventó la rueda, la llanta, la vulcanización. Y luego pues estamos viendo que en el siglo XXI tenemos a Bill Gates, inventor del sistema DOS en las computadoras, a Zuckerberg, inventor de las redes sociales con Facebook, y tenemos a los de Google, inventores de los buscadores de Internet, por ejemplo. Entonces, todo eso hace la diferencia entre ser un rico en Estados Unidos, que se basa fundamentalmente en ser un innovador, un creador, y ser un rico en Ecuador, que es ser un banquero, ser un terrateniente, ser un explotador de los trabajadores en las industrias y fábricas, ser un exportador, explotador de la naturaleza y de los trabajadores de sus plantaciones, de sus cultivos o de la explotación pesquera y camaronera. Finalmente, el 10º factor más importante que determina el fin del gobierno de Guillermo Lasso es, a no dudarlo, el gran deterioro de Estados Unidos y de los países amigos, vecinos, que, a diferencia del gobierno de Lenín Moreno,
vivían el momento de la gloria con Donald Trump, con Duque, con Macri, con Piñeras, con Vizcarra, con Áñez, con Bolsonaro, y que en este momento, por el contrario, Bolsonaro está en el declive, Trump desapareció, Duque está en la cuerda floja, Perú se inclina por una doctrina no siquiera socialista, sino prácticamente comunista, con Pedro Castillo, el candidato que puede ganar, y aun cuando no ganara, ha despertado la inquietud de un cambio radical en Perú, y con toda la nueva constitución en Chile, que a no dudarlo será una constitución completamente opuesta a lo que fue la constitución de Pinochet. Es decir, Chile ni siquiera va a tener un cambio de maquillaje, que quiere decir un cambio electoral de presidente, sino que pasa a una reestructuración completa de su visión de país. Este deterioro de los vecinos y amigos que han sostenido al gobierno de Lenín Moreno hoy no es lo que le ayuda a Guillermo Lasso. Estados Unidos pues vive un deterioro acelerado, no solamente económico, sino también un deterioro social, donde la violencia racista, origen de la guerra civil norteamericana, no pudo ser resuelto a través de los siglo y medio de existencia. Y eso es el grave problema que enfrenta Estados Unidos, que además pasa a enfrentar una guerra con América Latina, se llama la guerra migratoria y la guerra del narcotráfico, en la que los narcos y los migrantes se convierten en una amenaza a la seguridad nacional, como lo ha señalado el informe de seguridad nacional que lo ha publicado ya el gobierno norteamericano. Así pues, las posibilidades reales que tiene el gobierno de Guillermo Lasso de sostenerse más de un año en este momento, en el momento en el que estamos viviendo, pocos días antes de su ascenso al poder, de Guillermo Lasso, repito, el 24 de mayo, es decir, prácticamente de cada un mes, son remotas. Lo más seguro es que un juicio político o una muerte cruzada van a interrumpir ese gobierno. Muchas gracias.